Buenos días, amigos y hermanos que nos ven a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Es un enorme gusto una vez más y una gran alegría poder estar con ustedes y saber que Dios los ha bendecido en gran manera y sabemos que están ahí al otro lado conectándose con nosotros en este instante o que posteriormente lo van a hacer y que a la vez van a compartir esta palabra de Dios, esta transmisión especial, este video con sus seres queridos. Chovetito, buenos días, hijo, y bienvenido. Que Dios te bendiga. Muy buenos días y feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes que están viéndonos. Estos sábados anteriores las personas se han estado también comunicando con nosotros, nos han estado viendo, han disfrutado los temas disertados por el hermano Will Morán y sin duda alguna cuentan de la alegría que sienten de aprender más sobre los temas bíblicos. Cuéntanos a través de qué plataformas digitales las personas pueden estar conectadas con estos temas interesantes que Dios tiene para los corazones de ellos. Bueno, nos pueden ver desde Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En YouTube entran al buscador, escriben Verdad Adventista, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y al entrar al canal, ¿qué podemos hacer? Bueno, al entrar al canal ustedes pueden irse a la tecla que dice suscribirse, darle clic y una vez que le den clic esa tecla cambia de color. Eso significa que ustedes ya van a estar suscritos y de hecho cambia de color y cambia de nombre. Ya no dice suscribirse, sino dice suscrito. Y a la par de esa tecla de suscribirse o que ya cambia después a suscrito, ustedes van a encontrar una campanita. Esa campanita representa las alertas, las notificaciones que llegarán a sus celulares en forma inmediata cada vez que hayamos subido un video nuevo. Videos como películas, como sermones, como música cristiana, también como reflexiones de mayordomías en un minuto. Son unas reflexiones breves de un minuto que son presentadas por nuestra amiga y hermana Elena Campos de Benítez. También ella presenta una serie que se llama Reflexiones en un minuto, que son sobre temas juveniles muy importantes. Y también tenemos la serie de historias infantiles, que esa pues Chovetito se las presenta a ustedes cada miércoles a través de Verdad Adventista. ¿Cómo qué historias has presentado a las personas? Cuéntale más o menos. Bueno, muchas historias infantiles son como la historia de David, de Moisés, muchas historias muy bonitas y no se las pierdan porque son muy entretenidas. ¿Has compartido historias de José? Historia de Juan el Bautista también, y muchas más que, como tú lo decías, dejan grandes enseñanzas y no solamente para los niños, sino también para las personas adultas. Por eso recomendamos que las historias infantiles comentadas por Chovetito, que las compartan con toda la familia, porque sin duda alguna serán de gran bendición para ustedes. En el canal Verdad Adventista también están estas historias infantiles. Váyanse a la opción de videos y ahí van a ver los videos recientes, o si se van a la opción de listas de reproducción o playlist, ahí encontrarán cada una de las listas de reproducción. Entre ellas está la lista de reproducción de historias infantiles. Así que les invitamos a que por favor estén con nosotros conectados en nuestras plataformas, que Chovetito les vuelve a repetir con mucho gusto. ¿Plataformas digitales? Tenemos Twitter, Ajá. Instagram, Facebook y YouTube. Por un momento ya no sabía qué plataformas decirnos, pero son esas porque hay muchas, ¿verdad? Hay muchas más. Pero esas plataformas son las más importantes a nivel mundial, las que tienen mayor cantidad de personas que están navegando en estas plataformas. ¿Cuáles son? Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y en todas nos encuentran como Verdad Adventista. así de sencillo. Ahora vamos a presentar el tema, el remedio para la Odisea. A ver, Chovetito, hijo, cuéntale a la gente únicamente en qué momento es cuando una persona necesita un remedio, una medicina. ¿En qué momento? Bueno, se puede ser cuando una persona está enferma y necesita un remedio o tiene algún accidente. ¿Por qué una persona sana no necesita remedios?
porque está muy bien de salud y bueno, porque está muy bien de salud. Bueno, así de sencillo, así de fácil, de práctico. ¿En qué momento alguien necesita un remedio? Es cuando no está bien. Entonces, el tema de hoy se llama el remedio para la odisea. En los sábados anteriores hemos abordado temas como amigos o enemigos de Dios. También el tema de carta del testigo fiel a la odisea. Ahí pudimos aprender sobre el juicio investigador y cuál es su finalidad. También en el tema anterior aprendimos, por ejemplo, qué es ser un testigo fiel y verdadero, bíblicamente qué significa ser fríos, calientes o tibios. Pero hoy conoceremos más sobre el tema, el remedio a la odisea. ¿Por qué necesito un remedio? Bueno, vamos a descubrirlo el por qué. ¿Qué significa comprar de Dios oro refinado? ¿Qué son las vestiduras blancas? ¿Y qué pensamientos tienen los laodicenses? Eso y mucho más lo conoceremos este día y ya casi, por decirlo de otra manera, a continuación. Pero antes vamos con una oración muy especial de bienvenida, una oración de consagración para que Dios nos proteja, nos bendiga y nos ayude a entender este tema. Así que pedimos acá a nuestro amado hijo Chobetito Salguero a que nos dirija en oración en esta oportunidad, en este día sábado, que es un día muy especial. Inclinen su rostro que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre. Amén, Señor. Gracias por un día nuevo de vida que nos has dado. Gracias por el pan de cada día. Padre, te pedimos que en este día, en esta hermosa predicación, nos puedas ayudar a entender y a concentrarnos muy bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y después de esta bella oración, ahora les invitamos a que pues aprendamos mucho más, ya que también llevemos bendición a otras personas compartiendo este video, porque al compartirlo estamos compartiendo palabra de Dios y eso es bendición, es esperanza y es amor. Queda con nosotros el hermano Will Morán, evangelista laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Chalatenango, desde Chalatenango para el mundo entero. Que Dios los bendiga y feliz sábado. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad nueva que tenemos para continuar con nuestro estudio acerca del mensaje del testigo fiel y verdadero a la odisea. Como siempre, invocaremos su bendición para que el estudio sea fructífero en nuestra vida y que sea también para la gloria de nuestro Dios. Oramos. Bondadoso Padre, muchas gracias porque eres tan bueno con nosotros y porque no solamente nos descubres nuestra propia condición, sino que también nos muestras cuál es la medicina que debemos aplicar. Hoy suplicamos que, como siempre, la iluminación del Espíritu Santo para que cada uno podamos aprender las lecciones que necesitamos. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, lo suplicamos. Amén. En nuestro estudio anterior, estudiamos y hicimos la reflexión acerca de cuál es el diagnóstico que Jesucristo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, hace de la iglesia que estaría en existencia en el último periodo de la historia de la iglesia cristiana, es decir, nosotros. Y entonces aprendimos el significado de lo que son los fríos, que son los calientes y que son los tibios, y la necesidad de resolver el problema de la tibieza. Y en esa reflexión llegamos hasta el verso número 17 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Precisamente ahí es donde vamos a retomarlo en este momento. Como todo buen médico,
el Señor Jesucristo no solo nos hace el diagnóstico, es un diagnóstico infalible, ¿no? A veces los médicos terrenales hacen diagnósticos que no son muy exactos, pero el que conoce nuestras obras, lo más profundo, lo más íntimo de nuestros pensamientos y sentimientos, Él no falla en su diagnóstico. Y el diagnóstico que hace de la iglesia en este tiempo, de la cristiandad en este tiempo, es una condición enfermiza que precisamente de la cristiandad que estaría viviendo en el tiempo del fin. Pero no solamente hace el diagnóstico, sino que también prescribe la receta que puede curar esa grave enfermedad de la tibieza, que si no se resuelve va a resultar precisamente con efectos, digamos, terminales de muerte y muerte eterna, ¿no? Entonces pasemos y miremos un poco cuál es la receta, la recomendación que nos hace el Señor Jesús para resolver la situación de la tibieza. Entonces leemos en el capítulo 3 de Apocalipsis y en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Paremos de ahí. Es imposible obtener la medicina para la tibieza en otro lado. Cualquier otro Mesías o intercesor es falso, es inútil, es incapaz de proveer la ayuda que necesitamos. La Biblia es clara en sus afirmaciones al respecto. Jesús dice que te aconsejo que de mí compres. No se puede comprar en otro lado. Si le venden algo en otro lado diferente de Jesucristo, entonces le vendieron una medicina que no le va a servir. Entonces, claro, en Hechos, en el capítulo 4 y en los versos 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada. Claro, es la piedra que no les interesa a muchos. Dice, ha venido a ser cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, pueden haber existido hombres y mujeres piadosos, ¿verdad?, que vivieron vidas santas, ¿verdad? Pero esa vida la vivieron solamente por la gracia de Dios. Quien los hizo que pudieran vivir esa vida es Jesucristo. Y sí, ellos serán salvos porque Jesús los salvó. Ellos no pueden salvar a nadie, no pueden ayudar a la salvación de nadie. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo, ni de hombre, ni de mujer, ni de nadie, ¿verdad? Y en Juan, el Evangelio, el capítulo 14 y el verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire el énfasis que él pone, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es el único camino, es la única puerta de entrada, es el único nombre. Y en 1 de Timoteo, el capítulo 12 y el verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y nadie viene al Padre sino por mí. Recuerde, no puede haber nadie que sea mediador o mediadora. Eso es falso. La Biblia dice que nadie viene al Padre sino solamente por Jesús, que hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Y en Juan, el Evangelio, el capítulo 10, los versos 7 al 9, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por esa razón es que Jesús dice que el remedio para la odisea no se puede encontrar en ningún otro lado.
Y quiero insistir en esto, porque vivimos ahora en una sociedad que pretende poner todas las religiones en el mismo nivel, al mismo sentido, y creer que los santos, los mesías no cristianos, los profetas, los dirigentes de otras religiones paganas incluso, tienen el mismo valor que el cristianismo. Y aún en algunas modalidades de cristianismo se habla de otros mediadores y se habla de otros caminos. No, el ecumenismo simple y sencillamente es contrario a la palabra de Dios. Y si es contrario a la palabra de Dios, quiere decir que su fundamento es falso, su fundamento es el error. Entonces es opuesto a la verdad de Dios. Así es de que, recuerden, la medicina para la Odisea solo se puede obtener en Jesucristo. Por eso el Señor dice, es bien claro, y Él dice que de mí, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. No se puede comprar en otro lado, únicamente en Jesús. Así es de que, recuerden, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra puerta, ¿verdad? No hay, Él es la cabeza del ángulo, Él es la piedra de la salvación, la roca de la salvación. Ahora, entonces, claro, ya sabemos a dónde comprar, pero necesitamos aclarar un poquito qué significa esto de comprar, ¿verdad? De comprar, ¿por qué? Porque el Señor dijo de que la Odisea se piensa que es rico, pero no es rico, sino que es pobre. Y si es pobre, ¿cómo va a comprar? ¿Qué significa esto de comprar? Dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Entonces, ¿qué significa comprar? En Isaías, el capítulo 55 y el verso 1, Dios hace una invitación y dice así, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, pareciera una contradicción, ¿no? Decir que vengan a comprar sin dinero. Y si no tienen dinero, ¿cómo va a comprar? ¿De qué se trata todo esto? Note que antes dijo a todos los sedientos. En el Evangelio de San Juan, Jesús un día se levantó y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? Y aquí es igual, es la misma invitación, ¿no? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice, que compren. ¿Qué significa comprar? Comprar lo que significa es un intercambio, ¿verdad? Un intercambio. Normalmente lo que intercambiamos es un servicio o un producto, lo intercambiamos por un valor monetario. Pero hay culturas y hay circunstancias en que la compra no implica dinero, sino que lo que implica es un intercambio, ¿no? De hecho, hay en varias economías locales en donde se está promoviendo que los que producen cierto tipo de vegetales o frutas los intercambien con los que producen otro tipo que ellos mismos no cultivan, ¿no? Comprar lo que implica es eso, ¿no? Lo que implica es un intercambio. Y claro, ¿qué es lo que Dios espera que intercambiemos? ¿Ah? Hay algo que podemos entregar y recibir a cambio ese oro refinado en fuego. Isaías en el mismo capítulo, en el capítulo 55 y en el verso 8, nos da una luz acerca de qué es lo que debemos intercambiar para hacer esa compra. Dice el verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, note que aquí tenemos dos cosas, ¿no? Mis pensamientos, dice el Señor, y luego dice vuestros pensamientos. Y el Señor dice mis caminos y vuestros caminos. O sea, ahí hay dos cosas, ¿no? Esas son las cosas que se deben intercambiar, ¿no? Nosotros debemos entregar nuestros pensamientos y recibir los pensamientos del Señor.
Debemos entregar nuestros caminos y recibir los caminos del Señor. Eso es la compra. Debemos entregar la lógica mundana de los laodicenses e intercambiarla por la lógica de Cristo. Precisamente la lógica de Jesús está resumida en el Sermón del Monte, en los capítulos del 5 al 7, recuerden. Aquí es cambiar la desventura del laodicense por la bienaventuranza del que ha nacido de nuevo, ¿no? Esa es la compra, ese es ese intercambio. Nosotros deberíamos estar ansiosos de esa compra, de abandonar nuestra desventura por la bienaventuranza de la lógica divina, ¿no? Dejar de pensar, intercambiar el mundo por el reino de Dios. Esa es la compra, ¿verdad? Y claro, pero el Señor dijo, yo te aconsejo que de mí compres, o sea, solo en Él, no lo olvides, solo en Él, y hay que comprar, es decir, hay que entregar. Entreguemos nuestro corazón sucio y degradado para recibir un corazón limpio y un espíritu recto. Y dice que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y qué significa esto del oro refinado en fuego? Veamos. En 1 de Pedro, el capítulo 1 y en los versos 6 y 7, leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Hay que tener paciencia. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y dice, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro aquí nos está aclarando que es el oro refinado en fuego. Dice que el oro refinado en fuego es precisamente la fe que ha sido probada por la prueba extrema, ¿no? El oro refinado en fuego es una fe que aguanta todo. Es una fe que no claudica por nada, no se da por vencida. Es la fe de Jesús, la que tienen precisamente el remanente, ¿no? Esa es la fe, ese es el oro refinado en fuego, es la fe de Jesús. Es la misma fe que tuvieron los jóvenes hebreos cuando fueron arrojados en el horno en Babilonia. Ese es el oro refinado en fuego. Es la misma fe de Daniel, que se mantuvo firme ante la amenaza de ser arrojado en el foso de los leones. Es la fe de Job, que estuvo dispuesto a perderlo todo, pero no renunciar a su fidelidad al Señor. Claro, ninguno de ellos fue tibio. Ellos mostraron que eran calientes, ¿no? Tenían el oro refinado en fuego. Ellos ardían con el fuego santo del Espíritu. Esa es la misma fe de Pedro y de los apóstoles cuando dijeron a los que los estaban cuestionando, ¿no? Dejen de hablar de ese Señor, dejen de hablar de ese hombre, ¿verdad? Y respondiendo, dice Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el oro refinado en fuego. Es la fe que no importa perder los bienes, no importa perder el prestigio, no importa perder todo, incluso tomar el riesgo del martirio, ¿no? Pero nunca traicionar al Señor. Esa fe que se aferra, ¿no? La fe de Jesús. Ese es el oro refinado en fuego, que vamos a obtener si entregamos nuestros caminos, si entregamos nuestros pensamientos y recibimos de parte de Jesús sus pensamientos, su lógica, sus caminos, su voluntad. Entregar nuestro ego y recibir a Jesús, recibir al Espíritu Santo. Pero también, además de comprar oro
el oro refinado en fuego, la fe probada por la dificultad. También dijo que deberíamos de comprar vestiduras blancas. Y note usted lo que dice el texto. El texto dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? ¿Por qué le dice para vestirte? ¿Por qué? Porque ya antes le había dicho que eres miserable, pobre, ciego, y le dijo que estaba desnudo. O sea, note cómo el Señor está resolviendo los problemas, ¿no? Para la pobreza y miseria que tenía ella, le dice, necesitas la fe para ser rico. Y acá, precisamente para cubrir la desnudez, es que le dice que compre las vestiduras blancas. Note cómo va resolviendo los problemas, ¿no? Y dice, y vestiduras blancas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, ¿qué son las vestiduras blancas? Apocalipsis, el capítulo 19, en los versos 8 y 9, dice así: y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, claro, dice que las vestiduras blancas son el lino fino, son las acciones justas de los santos, es decir, un testimonio de santidad. Y obviamente son acciones fruto de ese intercambio de pensamientos, ¿no? Recuerda lo que dijo Isaías 55, tus pensamientos no son mis pensamientos. Cuando los pensamientos de Jesús vienen a ser nuestros pensamientos como resultado de esa compra, como resultado de ese intercambio, entonces nuestras acciones se van a volver justas. Y claro, esas significa ser vestidos con vestidura blanca. Eso es lo que le falta a los laodicenses. Los laodicenses no tienen el pensamiento de Jesús y por lo tanto su testimonio deja mucho que desear. Tienen la teoría del Evangelio, tienen la doctrina, pero no se ve reflejada en su vida diaria. Que el Evangelio se refleje en su vida diaria, eso será estar vestido. Vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios, vivir el mensaje de los tres ángeles, eso será estar vestido, ¿no? Porque eso es lo que nos hará obedientes, lo que nos hará, lo que nos impartirá precisamente la justicia, por medio de la fe que ya hemos comprado, ¿no? La fe preciosa. Los laodicenses necesitan, por la gracia de Dios, practicar lo que predican, ¿no? Lo que saben, lo que pretenden creer, no conformarse con el mundo. Mire, es triste, porque ocurre de que existen personas que durante toda la semana viven como si no fueran cristianos. Y uno los encuentra y especialmente esto ocurre a veces con las hermanitas, visten y uno no distingue que son cristianas durante la semana, pero el día sábado cuando se va a la iglesia entonces visten de otro modo. Y entonces uno ya no sabe, pues sí, cuál es la realidad, si es la del sábado o es la de los otros 6 días de la semana, ¿verdad? Entonces no, debemos vestir siempre el Evangelio, ¿no? Si somos cristianos, los 7 días de la semana, los 365 días del año, deberíamos vestir nuestro cristianismo, ¿verdad? Las vestiduras blancas, siempre, las acciones justas de los santos, todos los días. Que por supuesto, para hacer eso necesitamos primero la fe probada, ¿no? Y esa fe firme, la fe de Jesús, eso es lo que necesitamos primero, ¿verdad? Además del oro, además del vestido blanco, Jesús da otra recomendación. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces recuerden, ya resolvió
Con el oro la pobreza ya resolvió, con la vestidura blanca la desnudez, y ahora va a resolver la ceguera, ¿verdad? Por eso le dice, unge tus ojos con colirio para que veas, porque la odicense no ve, está ciego, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es el colirio? ¿Qué representa el colirio? Hemos estudiado antes, cuando estudiamos el Espíritu Santo y su relación con la vida cristiana, cuando estudiamos qué ocurre cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, debemos de recordar que la primera cosa que hace el Espíritu Santo cuando viene a la vida de una persona es convencerlo de pecado, ¿no? Es decir, le abre los ojos para que vea su realidad. En la Odicencia no ha hecho esto, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice que unja sus ojos con colirio para que vea, lo que le está diciendo es, deja que el Espíritu Santo te muestre, humíllate, sé manso, deja que el Espíritu Santo te muestre tu radiografía espiritual. ¿Ven? Es recuperar la sensibilidad de la conciencia. Es eso. ¿Por qué? Porque el tibio ha perdido la sensibilidad espiritual. Y él mira todo, lo mira aceptable, todo lo mira bueno. Y entonces, claro, cuando alguien dice, no, pero es que mira, eso no es así. Entonces dice, no, pero eso es extremismo, eso es fanatismo. No. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ha perdido la sensibilidad. Su conciencia se ha venido endureciendo por la amistad con el mundo. Entonces ahora Dios le está diciendo, unge tus ojos con colirio. Tienes que recuperar la sensibilidad. Y claro, por eso el tibio no distingue entre la música mundana y quiere traer la música mundana a la iglesia, ¿no? Música irreverente, música identificada con principios degenerados, ¿verdad? Entonces, igual, le da igual, ¿cómo se llama? Piensa que a la iglesia, mira a la iglesia como una especie de club social, ¿verdad? Y piensa que la iglesia es un lugar para ir a ¿qué? A escuchar chistes, a escuchar cosas agradables, ¿no? Cosas solamente. Entonces, no. Es porque ha perdido la sensibilidad. Y esto es un problema bastante grave, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hay un predicador valiente, fiel siervo del Señor, que se atreve a decir las cosas como son en verdad, entonces esto ofende a los tibios, ¿no? Les molesta, les incomoda. Entonces, ¿por qué? Porque han perdido la sensibilidad. Así es de que el colirio representa el Espíritu Santo. San Juan 16 dice que cuando el Consolador venga, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya hemos estudiado esto antes, ¿no? Le va a mostrar su condición y le va a mostrar que es lo correcto, ¿no? Y le va a decir, mira, ahorita se está llevando a cabo el juicio en el cielo. Deberías estar examinando tu conciencia, tu vida, y deberías estar asegurándote de que tu vida es concordante con la santa voluntad de Dios, ¿no? Entonces, claro. Y luego dice en Apocalipsis 3:19, sigue la receta que dice el Señor Jesús: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Vale? Miren, ha ocurrido oportunidades en que a la salida de la iglesia alguien se queja y dice, mire, dígale al predicador que no diga todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se sienten reprendidos, se sienten ofendidos, ¿verdad? Se sienten incómodos con ciertas verdades. ¿Acaso olvidaron ya lo que dice en Proverbios 13:12? Proverbios 3:12, perdonen. Proverbios 3:12 dice así: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hermanos, decir la verdad es un acto de amor. Imagínese usted que usted tiene un alacrán, un escorpión o una culebra venenosa y está a punto de ser mordido por ella, y eso puede significar su muerte. Y entonces vengo yo
que ya vi que eso está así, y yo no se lo digo, para que usted no se ofenda. Entonces, ¿será eso un acto de amor? No, claro que no, será un acto de egoísmo, porque yo no me quiero incomodar por su reacción también incómoda, ¿no? Entonces, claro, algunos por ser políticamente correctos no dicen las verdades tal cual son. Y entonces que van y hablan cosas bonitas solamente, cosas agradables para la gente, ¿no? Mire, la verdad es la verdad. Y la verdad va a desagradar a aquellos que más la necesitan oír. Entonces, pero es necesaria. La verdad es como una medicina amarga para unos, ¿no? Para otros, la verdad es dulce. ¿Por qué? Porque su paladar ha sido transformado. Entonces, claro, Jehová dice, al que ama, decir las cosas como son es un acto de amor. Ser corregidos por Dios es un acto de amor. En Hebreos el capítulo 12 y el verso 6, el Señor también lo repitió. Y Él dijo, porque el Señor al que ama, disciplina. Y es más, miren lo que dice en Hebreos, dice, y azota al que recibe por hijo. Entonces, claro, ahorita el consejo de malos es que a los hijos no se les debe decir nada, que se les debe dejar libres y que jamás se deben castigar, jamás se deben disciplinar. Ese es consejo de malos. Entonces, es el camino de los desventurados, ¿no? No, Dios dice eso, ¿no? Dios dice que el Señor al que ama disciplina, y cualquier padre o madre de familia, si ama a sus hijos, debe disciplinarlos. Y si es necesario, pues sí, acá dice y azota al que recibe por hijo, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿no? Y todos los malos consejeros pueden estar contrarios a todo esto, pero Dios no se equivoca, Dios sabe más que todos ellos. El consejo de Dios es más valioso que todos esos, ¿verdad? Entonces, claro, recuerde, ante la reprensión, ante la verdad que le puede parecer dura o ofensiva, recuerde que el Señor dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿verdad? De hecho, nosotros, los que hemos aceptado el desafío de servir al Señor, compartiendo su palabra, corremos este riesgo. Mire, hay predicadores, hay maestros de la Biblia que le encantan a la gente, porque la gente disfruta con sus chistes, con sus anécdotas, con sus aventuras, ¿verdad? Les encanta. ¿Por qué? Porque su paladar está acostumbrado a la diversión mundana, ¿no? Entonces, claro, piensan que asistir a la iglesia o mirar un video como este es para divertirse, es pasar un buen rato. Y puede serlo, ¿verdad? Sí, si la palabra le produce ese efecto, ¿no? Pero no es para simplemente divertirlo, ¿no? Porque el siervo de Dios es un siervo de Dios. En cierto sentido tiene un rol profético, y es decir lo que Dios dice. El siervo de Dios, y perdonan la expresión que voy a usar, el siervo de Dios no es un payaso, no es un comediante, ¿verdad? Eso es ofensivo delante de Dios, y eso no le hace bien a los oyentes, ¿verdad? Precisamente mostrar la realidad tal cual es, presentar la verdad para que sean librados de la muerte eterna, es nuestra responsabilidad. Recuerde, esto es un acto de amor. Traicionaríamos a Dios y lo traicionaríamos a usted si no dijéramos las cosas como son. Así es que, recuerden, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y entonces el Señor dijo luego, sé pues celoso. Este es el problema de los tibios. Los tibios no son celosos, ¿verdad? Para ser celoso hay que ser caliente, hay que ser ardiente. Daniel era celoso de su fidelidad al Señor, de su momento de oración. Y claro, debemos tener el mismo celo que tenía el Señor Jesucristo cuando estuvo acá entre los seres humanos en la tierra, ¿no? En San Juan, el capítulo 2, los versos 16 y 17, encontramos lo siguiente.
Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, la religión no es un negocio. No, la religión no es un circo. La religión no es un club social. La religión no es una ONG. No. Esa es la casa de Dios. Es casa de oración. Es la agencia de Dios para que el pecador encuentre refugio en Jesucristo. Es la fuente de la cual beban la verdad todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Entonces dice, Jesús dijo, no hagan de la casa de mi Padre lo que no es. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ciertamente, el celo por la casa del Señor, el celo por la familia del Señor, consume a todos los que son calientes, ¿verdad? Esa no es una característica de los tibios, ¿verdad? Los tibios, esos les da igual, ven la iglesia como cualquier cosa. Es curioso, ¿no? Fíjese que a veces es triste mirar que mientras el predicador está tratando de servir al Señor y servir a sus hermanos, presentando la verdad en el púlpito, en las bancas o en los asientos, hay algunos hermanos que están platicando, ¿no? Entre ellos, ¿no? Ellos tienen su propia conversación. Entonces es triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el celo de la casa no los consume. Ellos piensan que están en cualquier lugar. No, hermano. Está escrito. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él todos. Está escrito, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, claro, el celo de tu casa me consume. Me sé pues celoso y arrepiéntete, dice el testigo fiel a la Odisea. Los tibios, repito, carecen de este celo. Por tanto, ellos se sienten cómodos con las prácticas mundanas en la iglesia, se sienten cómodos con una vida incoherente con el cristianismo consagrado al Señor. Se sienten claro, para ellos todo está bien. Y entonces el Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El griego para la palabra arrepiéntete es metanoeo. Metanoeo es la misma cosa que de donde deriva la palabra metamorfosis. Metamorfosis significa cambio, transformación. Entonces, ¿qué? El tibio, a menos que se arrepienta, a menos que experimente ese cambio, eso es lo que significa meta, ese cambio de manera de pensar, de ese cambio de lógica mezclada entre el mundo y el cristianismo, mientras no cambie eso, simple y sencillamente va a permanecer en la condición que le va a llevar a ser vomitado. Entonces, dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la medicina? La medicina es comprar oro, el oro refinado, la fe, que no se doblega por nada, ¿no? Y claro, con la fe en Jesucristo es comprar, intercambiar la lógica mundana por la lógica del Señor. Y entonces ser vestido con la vestidura blanca del testimonio fiel, de las acciones justas de los santos, ¿no? Bien. Es ungir con la presencia del Espíritu Santo nuestros ojos, ¿okay? Para mirar nuestra realidad. Y cuando el Espíritu Santo venga, entonces vamos a ser calientes. Y entonces vamos a ser celosos, ¿verdad? Eso va a mostrar que en realidad nos hemos arrepentido. Y dice en el verso 20, nuestro divino Salvador, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¡Qué maravilloso! ¿No? Mire, Dios tiene todo el poder como para obligarnos a hacer a nosotros las cosas. Sin embargo, Él no nos obliga. Él es un caballero. Él respeta nuestra libertad. Contrario a los tiranos que tenemos en el mundo, algunos disfrazados de líderes democráticos, ¿verdad?
que imponen por la fuerza ideologías, imponen por la fuerza maneras de hacer las cosas. Entonces Dios no hace eso, Dios no actúa así. Dios lo que hace es que Él nos invita, Él nos ruega, Él nos suplica, Él nos enamora, Él toca a la puerta. Pero note que esto es condicional. Y Él dice, si alguno oye mi voz, es decir, si alguno obedece, si alguno se decide a abrir la puerta, entonces dice, entraré a Él, solo entonces. Dios no se va a meter a la fuerza en su vida. Ábrale la puerta antes de que sea demasiado tarde. Y claro, ¿y por qué está diciendo esto aquí el Señor? Note que se lo está diciendo a los tibios. Los calientes ya le abrieron la puerta, ¿verdad? Pero aquí se le está diciendo a los tibios. Los tibios no le han abierto la puerta. Por eso el Espíritu Santo no ha entrado ahí y los ha hecho hervir de fervor, ¿no? Pero el fervor viene de eso, ¿no? De hervor. Y entonces, claro, ábrale la puerta al Señor, no lo deje allá afuera. Y Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Claro, ¿cuándo va a cenar con Él? ¿Cuándo es que el que ha abierto la puerta va a cenar con Jesús? En Apocalipsis 19:9 nos dice cuándo va a hacer eso. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Como ya comentamos antes, los tibios no podrán entrar a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no le abrieron la puerta a Jesús. Solo el que abre la puerta, Él de su propia voluntad, para que Jesús entre a Él, y sabe que cuando Jesús entra, el Espíritu Santo entra. Entonces, claro, cuando Jesús entra, cuando entra el Espíritu Santo, entonces es que dejamos de ser desventurados. Y entonces somos bienaventurados. Y entonces tenemos la invitación para entrar a cenar con Él en la cena de las bodas del Cordero. Y en el verso 21, dice, Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El mensaje de Apocalipsis es claro. El gobierno del universo está en manos de Dios, nuestro Creador. Y por su inmensa gracia y misericordia lo compartirá durante 1000 años con los que perseveraron en la fe y guardaron su ley de amor. Dice Apocalipsis 24. Fíjense que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es increíble, ¿no? Sentarse en el trono del Señor. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los mártires por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. O sea, los que no fueron tibios son estos. Porque como ya aprendimos anteriormente, si los tibios van a terminar recibiendo la marca de la bestia, ¿no? Y que no recibieron la marca dice en su frente ni en sus manos. Y entonces estos, o sea, los calientes, ¿verdad?, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es lo que Jesús está diciendo. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Ya Jesús había anticipado esto en los evangelios. Él había presentado ya antes la promesa de sentarse en tronos y recibir la facultad de juzgar. Dice en Lucas el capítulo 22, de los versos 28 al 30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. O sea, porque tenían la fe, que es el oro refinado, ¿no?, de fuego, en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Mire, qué increíble, ¿no? Usted y yo en ese lugar, ¿no? Qué privilegio. Es increíble. Cuán grande es el amor de Dios. Y cuánta ingratitud es rechazar eso, ¿no? Imagínese, dígame usted, ¿y qué otra cosa más que su propio trono puede ofrecer el Señor? Inmerecidamente. Dios es maravilloso. Dios es lindo.
Y dice, el que venciere, así como yo he vencido. Eso es lo que dice el verso 21. Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo venció Jesús? A mí me encanta esto de que Jesús dice, no es vencer haciendo trampas, ¿no? Como ocurre a veces como ocurre a veces en las elecciones de los gobiernos o en los partidos o en los juegos. No es vencer así. Sino, dice, como yo he vencido. ¿Cómo venció Jesús? En el enfrentamiento cara a cara que Jesús tuvo en el desierto con el enemigo, Jesús venció. ¿Y cómo venció? Venció con un escrito está. Venció siempre parado en las verdades de la Sagrada Escritura. Venció siempre. Y claro, cada vez que fue atacado por los religiosos de su tiempo, siempre Jesús venció con la misma arma. Escrito está. En Lucas 10:26, Jesús dice, y hablando precisamente de uno de estos encuentros, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así venció Jesús. O sea, es diciendo a la gente, miren, vean lo que dice la Biblia, vean lo que dicen los mandamientos. ¿Cómo lees? Entonces, y termina el mensaje a la iglesia de la Odisea, a nosotros, los cristianos del tiempo del fin de la historia, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tener oído significa tener disposición, poner atención y tener disposición de obedecer, de atender lo que se dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, el Espíritu Santo nos está trayendo este mensaje. El mensaje del Espíritu Santo, como aprendimos antes, Él no habla por su propia cuenta. Nos trae el mensaje de Jesús, nos trae el mensaje de la Biblia, ¿no? Ese es el que debemos escuchar, ¿verdad? Un espíritu que viene con un mensaje distinto no es el Espíritu de Dios, son los espíritus caídos, ¿no? Que vienen y que van a todo el mundo para engañar a todos. En Isaías 50, los versos 4 y 5 leemos: el Señor me dio lengua de sabios, para saber palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Oiga, qué lindo es eso. Dice que el Espíritu, que el Señor va a despertarnos mañana tras mañana, para darnos oído de sabios, dice, que nos abrirá el oído. Y dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Qué lindo. Esta puede ser su experiencia, ¿eh? Cada mañana venir al Señor y decirle, Señor, abre mi oído, quiero oír como sabio, ya no quiero seguir siendo rebelde, no quiero seguir en la tibieza, quiero arder de celo como Jesús, quiero tener la fe poderosa que tuvieron estos santos varones en el pasado, que es la fe de Jesús. Quiero estar vestido, listo para la cena de las bodas. Por favor, abre mis oídos, diga el Señor. Y dice, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás, dice. Oír como los sabios es pues recibir con humildad la palabra, con deseo de obedecer, con deseo de dar gloria al Señor, con deseo de estar un día con Él y disfrutar del mayor gozo posible para una criatura, encontrarse con su Creador. Que esa sea una realidad en su vida, en la mía y en la de todos. Que Dios los bendiga. Querido Dios que estás en el cielo, concédenos oídos de sabios, por favor. Si la tibieza es nuestra condición, por favor, úngenos con tu Santo Espíritu y ayúdanos para abandonar esa condición. No queremos ser vomitados. Queremos, Señor amado, abrir la puerta para que Jesús entre.
y nos llene con el santo fervor, que nos llene de ese celo por el honor de tu nombre, ese celo por tu verdad. Queremos vencer como Él venció. Guarda en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades preciosas de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.